La noche se había tragado la luz del día con una ferocidad inusual. Un viento helado aullaba entre los pinos, golpeando la pequeña cabaña de adobe con ráfagas que parecían querer arrancarla de sus cimientos. Gloria, una mujer de 25 años, con manos curtidas por el sol y ojos que guardaban una quietud profunda, se movía con una urgencia silenciosa en el interior. No era el estruendo de la tormenta lo que la hacía temblar, ni el frío que se colaba por las rendijas de la ventana sin vidrio. Era el sonido, aún lejano pero inconfundible, de un caballo galopando por el sendero principal. Gloria conocía ese ritmo, esa cadencia, como conocía el latido de su propio corazón. Era el regreso de Emiliano. Con movimientos ágiles y practicados, Gloria se arrodilló junto al fogón apagado. Levantó una tabla suelta del piso de tierra apisonada, revelando un pequeño hueco oscuro. De allí extrajo un envoltorio de tela gruesa, descolorida por el tiempo y el uso. Dentro, cuidadosamente guardado, no había oro ni joyas, sino un puñado de semillas. Eran pequeñas, de un azul profundo, casi negro, con un brillo ceroso que las hacía parecer gemas bajo la escasa luz de la vela. Maíz azul, una variedad antigua, casi olvidada en la región, que su abuela le había enseñado a reconocer y a valorar. Emiliano despreciaba cualquier cosa que no fuera el maíz amarillo común, el que prometía cosechas rápidas y predecibles. Para él el maíz azul era una excentricidad, una pérdida de tiempo que la distraía de sus verdaderas obligaciones. Pero para Gloria, esas semillas eran más que un cultivo, eran un fragmento de su pasado, una promesa de futuro y la única cosa que sentía verdaderamente suya. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, Gloria volvió a esconder el saco de semillas en su refugio secreto. Lo cubrió con la tabla y la disimuló con una capa de ceniza y tierra, borrando cualquier rastro. Se levantó, alisó su delantal y se dirigió a la mesa, donde un tazón de frijoles cocidos y unas tortillas esperaban. La comida estaba fría, pero no importaba. Lo importante era la apariencia de normalidad, la ausencia de cualquier señal que pudiera provocar la tempestad que Emiliano traía consigo. El caballo se detuvo justo afuera de la cabaña. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en el silencio que siguió al cese del viento. Emiliano entró, un hombre de hombros anchos y mirada penetrante, con el rostro curtido por el sol y el trabajo. Su presencia llenaba la pequeña habitación, haciendo que el aire se volviera denso y pesado. No hubo saludo, solo un escrutinio silencioso que recorrió a Gloria de pies a cabeza. Ella mantuvo la mirada baja, sus manos entrelazadas sobre el delantal. «¿Ya está la cena?», preguntó Emiliano, su voz grave y sin inflexiones. «Sí, Emiliano, está servida», respondió Gloria, su voz apenas un susurro. Él se sentó a la mesa sin mirarla. Gloria le sirvió la comida, sus movimientos lentos y deliberados. Mientras él comía en silencio, el único sonido era el de los cubiertos contra el plato y el crepitar ocasional de la madera de la cabaña bajo el embate del viento. Gloria se sentó frente a él, sin tocar su propia porción. La tensión en el aire era casi palpable, una presencia invisible que Gloria había aprendido a manejar durante los años de su matrimonio. Las palabras de Emiliano no eran golpes, pero sus silencios, sus miradas, sus expectativas no dichas, eran un control constante, una jaula invisible que la mantenía prisionera. Después de terminar, Emiliano se levantó y se dirigió a la cama. «La cosecha de este año será un desastre», dijo, sin volverse. «El maíz amarillo no dio lo esperado. Tendremos que vender la tierra. Nos iremos a la ciudad. Allí encontraré un trabajo de verdad». Gloria sintió un frío que no venía de la tormenta. La tierra, su tierra, la tierra de su abuela, la tierra donde sus semillas de maíz azul esperaban. La ciudad era una jaula diferente, una donde no habría tierra para esconder sus sueños. Emiliano se acostó, dándole la espalda. Gloria se quedó sentada a la mesa, el tazón de frijoles intacto frente a ella, el sonido del caballo aún resonando en sus oídos. La tormenta exterior había amainado, pero la interior apenas comenzaba.
Querida amiga, querido amigo, ¿alguna vez has sentido que la tormenta más grande no está afuera, sino dentro de tu propia casa, en el silencio de una mirada o en la palabra no dicha? ¿Has guardado un sueño, una pequeña semilla de esperanza, en un rincón secreto de tu corazón, temiendo que la luz del día o la mirada de alguien más lo marchite? Si estas primeras palabras ya te han tocado, si reconoces la quietud de Gloria o la sombra de Emiliano, quiero invitarte a quedarte. Cada historia que compartimos aquí está tejida para ti, para el momento exacto en que la escuchas. Si te sientes identificado, si esta narrativa resuena en tu alma, por favor, dale me gusta a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad de personas que, como Gloria, buscan la fuerza para cultivar sus propias semillas escondidas y encontrar su voz. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Gloria se quedó en la oscuridad, escuchando la respiración pesada de Emiliano. La idea de vender la tierra, de abandonar el campo, de ir a la ciudad, era un golpe que la dejaba sin aliento. Pero debajo de ese miedo, una pequeña chispa, alimentada por las semillas de maíz azul bajo el piso, comenzaba a arder. No podía irse. No podía dejar que su tierra fuera vendida. Tenía que encontrar una manera de probar su valor. El valor de su tierra y el valor de su maíz azul. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría una mujer sola, sin voz, enfrentarse a la decisión inquebrantable de su marido y a la inminente ruina? La mañana siguiente trajo un cielo despejado, pero el aire seguía cargado de la amenaza de la noche anterior. Emiliano se levantó temprano, sin decir una palabra, y salió hacia el campo para evaluar los daños de la tormenta y la desastrosa cosecha de maíz amarillo. Gloria lo observó desde la puerta, el corazón encogido. Sabía que su decisión de vender la tierra era firme, inamovible. Para él, la tierra era solo una fuente de sustento, y si no producía, no tenía valor. Pero para Gloria era su herencia, su conexión con su abuela, el único lugar donde se sentía verdaderamente ella misma. Mientras Emiliano estaba fuera, Gloria se dedicó a sus tareas diarias, pero su mente no dejaba de trabajar. La idea de la ciudad era una prisión. Allí sus manos, acostumbradas a la tierra, se sentirían inútiles. Su espíritu, forjado por el ritmo del campo, se marchitaría. Tenía que hacer algo. Tenía que cultivar el maíz azul. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? La pequeña parcela de tierra alrededor de la cabaña era visible desde el sendero principal y desde el campo de Emiliano. Cualquier intento de plantar algo diferente sería descubierto de inmediato. Gloria recordó las historias de su abuela sobre un pequeño claro escondido detrás de un bosquecillo de encinos, al borde de la propiedad, un lugar que pocos conocían y que era difícil de ver desde la distancia. Era un terreno más rocoso, menos fértil, pero estaba protegido y oculto. Podría ser su única oportunidad. Esa tarde, mientras Emiliano dormía su siesta habitual, Gloria tomó su azadón más pequeño y se dirigió al bosquecillo. El camino era escarpado y cubierto de maleza, pero ella lo conocía. Después de una caminata de casi una hora, encontró el claro. Era un espacio pequeño de unos pocos metros cuadrados, rodeado de árboles que proyectaban una sombra densa. La tierra estaba dura, compactada, llena de piedras y raíces. No era el lugar ideal para sembrar, pero era el único lugar seguro. Gloria comenzó a trabajar. Cada golpe de azadón era un acto de rebeldía silenciosa, una afirmación de su voluntad. La tierra se resistía, dura y seca. Sus manos se ampollaban, su espalda dolía, pero ella no se detuvo. Trabajó hasta que el sol comenzó a ponerse, dejando el claro con un pequeño trozo de tierra removida, apenas suficiente para unas pocas hileras. Regresó a la cabaña antes de que Emiliano despertara, limpiando sus manos y su ropa para no dejar rastro de su actividad. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Gloria realizaba sus tareas domésticas y en cada momento libre se escabullaba al claro. Poco a poco la tierra comenzó a ceder. Retiró las piedras más grandes, desenterró las raíces obstinadas y mezcló la tierra con un poco de abono que había guardado de las gallinas,
un secreto que Emiliano también desconocía. No era un trabajo fácil y el progreso era lento, pero cada surco que abría era una victoria. Una tarde, mientras trabajaba, escuchó un ruido entre los árboles. Se detuvo, el corazón en la garganta. ¿Había sido descubierta? Un momento después, una figura pequeña y ágil apareció entre los encinos. Era una anciana, con el rostro surcado por profundas arrugas y el cabello blanco recogido en una trenza. Llevaba un cesto de mimbre lleno de hierbas y raíces. Era doña Arminda, la comerciante de granos del pueblo vecino, conocida por su sabiduría sobre la tierra y las semillas. Doña Arminda la observó en silencio por un momento, sus ojos penetrantes. «Trabajas duro, muchacha», dijo finalmente, su voz áspera, pero no unkind. «Esa tierra es terca. ¿Qué intentas sembrar en un lugar tan escondido?» Gloria dudó. Podía confiar en ella. Doña Arminda tenía fama de ser una mujer de pocas palabras, pero de gran discernimiento. Con un suspiro, Gloria se arrodilló y sacó el pequeño saco de semillas de maíz azul de su delantal. «Maíz azul», susurró. «Una variedad antigua. Mi abuela me enseñó sobre ella. Creo que tiene un gran potencial». Doña Arminda tomó unas pocas semillas en la palma de su mano, las examinó con cuidado y luego las olió. «Ah, sí», dijo, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Maíz de los ancestros, fuerte, nutritivo, pero necesita sol y buen suelo, y mucha paciencia. ¿Por qué lo siembras aquí en secreto?», Gloria le contó con la voz entrecortada sobre la decisión de Emiliano de vender la tierra, sobre su desprecio por las variedades antiguas, sobre su propia desesperación. Doña Arminda escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Gloria terminó, la anciana le devolvió las semillas. «La tierra es sabia, muchacha, y las semillas más aún. Si las cuidas, ellas te cuidarán a ti. Pero necesitarás más que este pequeño claro, y más que paciencia». «¿Qué más?», preguntó Gloria, la esperanza encendiéndose en su pecho. Doña Arminda miró el sol que comenzaba a descender. «Necesitarás un buen lugar para el sol de la tarde. Y quizás un poco de ayuda. Hay un joven que a veces pasa por el pueblo, un viajero. Conoce de tierras y de agua. Si lo ves, háblale, y ven a verme al mercado el próximo jueves. Te daré algunas ideas para esa tierra terca». Con esas palabras, doña Arminda se despidió, dejando a Gloria con una mezcla de alivio y una nueva determinación. No estaba sola. Había alguien que entendía. Pero la tarea seguía siendo monumental. ¿Cómo podría expandir su cultivo sin ser descubierta? ¿Y quién era ese joven viajero del que hablaba doña Arminda? El tiempo se agotaba y la sombra de la venta de la tierra se cernía cada vez más cerca. El encuentro con doña Arminda infundió en Gloria una nueva energía. La soledad de su lucha se había aliviado un poco al saber que alguien más conocía su secreto y, más importante aún, creía en el potencial de su maíz azul. Siguiendo el consejo de la anciana, Gloria se dirigió al mercado el jueves siguiente. El mercado era un torbellino de colores, sonidos y olores, mujeres vendiendo tortillas, hombres ofreciendo sus cosechas, el murmullo constante de las conversaciones. Gloria encontró a doña Arminda en su puesto, rodeada de sacos de granos y legumbres. La anciana la recibió con un asentimiento de cabeza y le ofreció un tazón de atole caliente. «Esa tierra del claro», comenzó doña Arminda, sin preámbulos, «es buena para empezar, pero el maíz azul necesita sol pleno, especialmente en las horas de la tarde. Hay un pequeño terreno detrás de tu cabaña, cerca del arroyo, que recibe sol desde el amanecer hasta el atardecer. Emiliano no lo usa porque es un poco húmedo, pero con un buen drenaje y un poco de trabajo, sería perfecto para tu maíz». Gloria había pensado en ese terreno, pero la idea de trabajar tan cerca de la cabaña, donde Emiliano podría verla, la había disuadido. «Es demasiado visible», susurró. Doña Arminda sonrió, una expresión rara en su rostro. A veces, lo que está a la vista es lo que menos se ve. Si Emiliano cree que estás ocupada con las tareas de la casa o preparando un pequeño huerto para consumo, no prestará atención. Y si el joven viajero aparece,
Él podría ayudarte con el drenaje. Se llama Alfredo. Es un buen muchacho, con cabeza para la tierra. Gloria asintió, la idea comenzando a tomar forma en su mente. Compró algunas herramientas pequeñas y un poco de abono extra que doña Arminda le recomendó. De regreso a la cabaña, comenzó a observar el terreno trasero con nuevos ojos. Era cierto, Emiliano nunca le prestaba atención. Estaba demasiado ocupado con sus propios campos de maíz amarillo. Los días se convirtieron en semanas. Gloria trabajaba incansablemente. Por las mañanas atendía sus tareas habituales. Por las tardes, cuando Emiliano estaba en sus campos o en el pueblo, se dedicaba a preparar la nueva parcela. El drenaje fue un desafío. Cavó zanjas poco profundas para desviar el exceso de agua del arroyo, usando piedras y ramas para crear pequeños canales. Sus manos estaban encallecidas y adoloridas, pero la visión de los surcos limpios y la tierra preparada la mantenía en marcha. Una tarde, mientras luchaba con una raíz particularmente obstinada, escuchó un silbido. Levantó la vista y vio a un joven de unos 20 años, alto y delgado, con una gorra de cuero y una mochila al hombro, observándola desde el sendero. Era Alfredo, el viajero del que doña Arminda había hablado. «Parece que tienes una batalla ahí», dijo Alfredo con una sonrisa amable. «Esa raíz no se va a rendir fácilmente». Gloria se sintió un poco avergonzada de ser vista en su estado de sudor y tierra. «Estoy intentando preparar esta tierra», explicó. «Quiero sembrar algo diferente». Alfredo se acercó, dejó su mochila en el suelo y examinó la parcela. «Buen trabajo con el drenaje», comentó, «pero esta tierra necesita más que eso. Necesita aire y quizás un poco de ayuda para romperla». Se agachó, tomó el azadón de Gloria y con una fuerza sorprendente comenzó a trabajar la tierra, rompiendo los terrones más grandes y aireando el suelo. Sus movimientos eran expertos, eficientes. «¿Qué vas a sembrar?», preguntó Alfredo, sin dejar de trabajar. Gloria dudó por un momento, pero la confianza que doña Arminda había depositado en él la animó. «Maíz azul», dijo. «Una variedad antigua. Mi abuela la cultivaba». Alfredo detuvo su trabajo y la miró con interés. «Maíz azul. Es un grano hermoso y muy nutritivo, pero es delicado, necesita un suelo bien preparado y mucha atención. ¿Tienes las semillas?». Gloria asintió y le mostró el pequeño saco. Alfredo tomó unas semillas, las examinó con el mismo respeto que doña Arminda. «Estas son buenas semillas. Con el cuidado adecuado pueden dar una gran cosecha. ¿Necesitas ayuda con la siembra?». Gloria sintió un nudo en la garganta. «Sí», dijo. «Sí, por favor». Así comenzó la colaboración. Alfredo, que viajaba vendiendo herramientas y ofreciendo sus conocimientos agrícolas a cambio de comida y un lugar para pasar la noche, se quedó en la cabaña de Gloria. Emiliano al principio lo miró con desconfianza, pero Alfredo era discreto y trabajador. Ayudaba a Gloria con el huerto para consumo y Emiliano, demasiado preocupado con sus propios problemas, no prestó atención a los detalles. Gloria y Alfredo trabajaban juntos en la parcela detrás de la cabaña, preparando la tierra con esmero, siguiendo los consejos de doña Arminda y los conocimientos de Alfredo sobre el suelo y el clima. Finalmente, llegó el día de la siembra. Con cuidado, Gloria y Alfredo colocaron las semillas de maíz azul en los surcos, siguiendo un patrón que Alfredo había aprendido de otros agricultores. Gloria sentía una emoción que no había experimentado en años. Era un acto de fe, una apuesta contra la desesperación. Las semanas pasaron, Gloria vigilaba la tierra con una ansiedad contenida, y entonces, una mañana, vio el primer brote, una pequeña hoja verde asomando de la tierra, frágil pero llena de vida, luego otro y otro. El maíz azul estaba creciendo. Era un milagro silencioso, una promesa que se materializaba ante sus ojos. Pero la alegría de Gloria era agridulce. Emiliano seguía hablando de vender la tierra, de irse a la ciudad. La cosecha de maíz amarillo había sido peor de lo esperado, y su frustración crecía. Gloria sabía que el tiempo se agotaba. Su maíz azul estaba creciendo, pero ¿sería suficiente?
sería capaz de convencer a Emiliano de que el valor de su tierra no estaba solo en el maíz amarillo, sino en la esperanza que ella había cultivado en secreto. El maíz azul crecía con una vitalidad sorprendente. Las pequeñas plántulas se convirtieron en tallos robustos, sus hojas de un verde intenso, casi azulado, bajo el sol del campo. Gloria y Alfredo dedicaban cada momento libre a su cuidado. Alfredo le enseñó a Gloria sobre la rotación de cultivos, la importancia de la polinización y cómo proteger las plantas de las plagas con remedios naturales. Gloria, a su vez, le compartió los conocimientos de su abuela sobre la tierra y el clima local, creando una sinergia de saberes antiguos y modernos. Emiliano, absorto en su propia desilusión con la cosecha de maíz amarillo, apenas notaba la actividad de Gloria y Alfredo en el huerto para consumo. Su atención estaba fija en la inminente venta de la tierra. Los días se llenaban de su pesimismo, de sus quejas sobre la mala suerte y la necesidad de abandonar el campo. Gloria escuchaba en silencio, su determinación fortaleciéndose con cada brote de maíz azul. Una tarde, mientras Gloria y Alfredo estaban en la parcela, un grupo de mujeres del pueblo pasó por el sendero. Eran vecinas que Gloria conocía del mercado, pero con quienes nunca había tenido una conversación profunda. Entre ellas estaba doña Inés, una mujer mayor con una mirada serena y manos hábiles para la alfarería. «Ese maíz se ve fuerte, Gloria», comentó doña Inés, deteniéndose a observar. Nunca había visto un verde tan profundo en esta época del año. Gloria, con un nudo en la garganta, les explicó que era maíz azul, una variedad antigua. Las mujeres se acercaron, curiosas, admirando los tallos. Algunas recordaban haber oído hablar de él, otras nunca lo habían visto. Gloria les contó sobre sus propiedades, sobre el sabor único, sobre la resistencia que su abuela le atribuía. Doña Inés, con su sabiduría tranquila, dijo: «Este maíz es un regalo de la tierra. Si lo cuidas bien, te dará más de lo que esperas, pero un grano tan especial necesita ser conocido. Necesita que la gente sepa de su existencia». Las palabras de doña Inés resonaron en Gloria. Su maíz azul no podía permanecer en secreto para siempre. Necesitaba salir a la luz, mostrar su valor. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría dar a conocer su maíz sin provocar la ira de Emiliano? Alfredo, que había estado escuchando en silencio, sugirió: «En el pueblo vecino, donde está el mercado de doña Arminda, hay una feria de cosechas en unas semanas. Podrías llevar algunas muestras, no para vender, sino para mostrar, para que la gente lo vea y lo pruebe». La idea asustó a Gloria, pero también la llenó de una emoción desconocida. Era un riesgo, pero también una oportunidad. Emiliano estaría en la ciudad esa semana, buscando compradores para la tierra. Sería su única ventana. Con la ayuda de Alfredo, Gloria preparó las muestras. Seleccionaron los mejores tallos, los granos más grandes y de color más intenso. Alfredo le enseñó a moler una pequeña cantidad para hacer una tortilla de maíz azul, de un color violeta profundo y un sabor terroso y dulce. El día de la feria llegó. Gloria se vistió con su mejor ropa, el corazón latiéndole con fuerza. Alfredo la acompañó, llevando las muestras y las tortillas. En el mercado, doña Arminda los recibió con una sonrisa. «Así que te atreviste, muchacha», dijo. «Eso es bueno. La valentía es una semilla que también hay que cultivar». Doña Arminda les cedió un pequeño espacio en su puesto. Al principio, la gente pasaba de largo, acostumbrada a las variedades de maíz tradicionales. Pero la curiosidad comenzó a crecer. El color inusual del maíz azul, el aroma de las tortillas, atrajeron a los primeros curiosos. Gloria, con la voz temblorosa al principio, comenzó a hablar de su maíz, de su abuela, de la historia de la semilla. La tortilla de maíz azul fue un éxito. Su sabor era diferente, más rico, más auténtico. La gente se sorprendía, preguntaba, quería saber más. Un comerciante de granos de una ciudad más grande, que visitaba la feria en busca de novedades, se detuvo en el puesto de Gloria. Probó la tortilla, examinó los granos con un ojo experto. «Este maíz es excepcional», dijo el comerciante, su voz llena de interés. «Tiene un sabor y una textura únicos, y el color
Es muy valorado en ciertos mercados. ¿Tiene más de esto? ¿Podría cultivarlo en mayor cantidad? Gloria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también era el momento de la verdad. Si aceptaba, su secreto saldría a la luz. Emiliano se enteraría. Sí, dijo Gloria, su voz firme, sorprendiéndose a sí misma. Sí, puedo cultivarlo en mayor cantidad. El comerciante le dio su tarjeta y le pidió que lo contactara cuando tuviera una cosecha más grande. Se fue, dejando a Gloria con una mezcla de euforia y terror. Había dado el primer paso, había mostrado su maíz al mundo. Pero ahora la verdadera batalla comenzaba. Emiliano regresaría pronto, y la venta de la tierra seguía en pie. ¿Cómo podría proteger su maíz, su tierra y su nueva esperanza de la tormenta que se avecinaba? El regreso de Emiliano fue tan predecible como la salida del sol. Llegó a la cabaña al atardecer, su rostro sombrío, sus palabras escasas. La búsqueda de compradores para la tierra en la ciudad no había sido tan sencilla como esperaba, lo que solo aumentaba su frustración. Gloria lo observó, el corazón encogido, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Emiliano finalmente habló. «He encontrado un comprador», dijo, su voz áspera. «No es lo que esperaba, pero es suficiente para empezar de nuevo en la ciudad. Firmaremos los papeles la próxima semana». Gloria sintió un escalofrío. La próxima semana. El tiempo se había agotado. Miró el plato de maíz amarillo frente a ella, un símbolo de la vida que Emiliano quería imponerle. No podía permitirlo. Su maíz azul, su esperanza, estaba a punto de ser cosechado. «Emiliano», dijo Gloria, su voz temblorosa pero firme, «no podemos vender la tierra». Emiliano la miró, sus ojos entrecerrados. «No tenemos otra opción, Gloria. La tierra no produce. Estamos arruinados aquí». «Pero sí produce», respondió Gloria, reuniendo todo su coraje. «He cultivado maíz azul, una variedad antigua. Es fuerte, nutritiva y tiene un gran valor. Un comerciante de la ciudad está interesado en comprarlo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Emiliano la miró con una mezcla de incredulidad y furia. «Maíz azul», dijo, su voz baja y peligrosa. «¿De qué tonterías hablas, Gloria? ¿Has estado perdiendo el tiempo con esas excentricidades mientras yo me desvivo por esta tierra?» «No es una excentricidad», replicó Gloria, levantando la voz un poco. «Es un maíz valioso. Mi abuela lo cultivaba, y ha crecido bien. Tenemos una buena cosecha». Emiliano se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma de la mano. «No me vengas con historias de abuelas. Esta tierra se vende, y tú te vienes conmigo a la ciudad. No hay discusión». Gloria se levantó también, enfrentándolo por primera vez en años. «No iré a la ciudad, Emiliano, y la tierra no se vende. Este maíz es nuestra salvación, es mi trabajo, es mi esperanza». La furia en los ojos de Emiliano era palpable. «Tu esperanza, tu trabajo. ¿Qué sabes tú de trabajo, Gloria? Tú solo sabes soñar y perder el tiempo. Esta tierra es mía, y yo decido lo que se hace con ella». En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió, y Alfredo entró, su rostro serio. Había estado afuera escuchando la discusión. «Emiliano», dijo Alfredo, su voz tranquila pero firme, «Gloria tiene razón. El maíz azul es una cosecha excepcional. He estado ayudándola. La tierra está produciendo más de lo que jamás ha producido con el maíz amarillo». Emiliano se volvió hacia Alfredo, su furia desviándose hacia el joven. «¿Y tú qué haces aquí, entrometido? Lárgate de mi propiedad. No necesito tus consejos ni tu ayuda». «No me iré», dijo Alfredo, plantándose firmemente. «Gloria me pidió que la ayudara, y lo que ha logrado aquí es impresionante. Este maíz puede cambiar su fortuna». La discusión se prolongó, una batalla de voluntades entre Emiliano, que se aferraba a su autoridad y su visión de la ruina, y Gloria, que defendía su trabajo y su esperanza, apoyada por la presencia silenciosa pero firme de Alfredo. Emiliano al final se retiró a la cama, furioso, pero sin una victoria clara. Gloria y Alfredo se quedaron en la sala, el silencio tenso. «Gracias, Alfredo», susurró Gloria.
No sé qué habría hecho sin ti. No tienes que agradecerme, respondió Alfredo. Tu maíz es una maravilla, y tú eres una mujer fuerte, Gloria, más fuerte de lo que crees. A la mañana siguiente, Emiliano salió temprano, su rostro aún sombrío. Gloria sabía que no se había rendido. La venta de la tierra seguía siendo una amenaza inminente, pero ahora su secreto había salido a la luz. La batalla había comenzado. ¿Sería suficiente el maíz azul para cambiar el destino de su tierra y su propia vida? ¿O la furia de Emiliano sería más fuerte que la esperanza que ella había cultivado con tanto esmero? La noticia del maíz azul de Gloria y la inminente venta de la tierra se extendió por el pueblo como el viento. Las mujeres del mercado que habían visto el éxito de Gloria en la feria de cosechas comenzaron a hablar. Doña Arminda, con su sabiduría tranquila, se convirtió en una defensora silenciosa de Gloria, compartiendo historias sobre el valor de las semillas antiguas y la importancia de la resiliencia. Una mañana, mientras Gloria y Alfredo cosechaban los primeros granos de maíz azul, escucharon pasos en el sendero. No era Emiliano, era doña Inés, la alfarera, acompañada por otras dos mujeres del pueblo, Rosa, la panadera, y Silvia, que vendía quesos. «Hemos oído lo que está pasando, Gloria», dijo doña Inés, su voz suave pero firme. «Emiliano está decidido a vender la tierra, pero este maíz es un tesoro. No podemos permitir que se pierda». Rosa, la panadera, asintió. «Mi abuela usaba maíz azul para hacer unas tortillas especiales. El sabor es inigualable. Si tuvieras suficiente, yo te lo compraría todo para mis productos». Silvia, la quesera, añadió. «Y yo conozco a un comerciante en la ciudad que busca productos únicos. Si tu maíz es tan bueno como dicen, él pagaría bien por él». Gloria sintió una oleada de emoción. No estaba sola. Estas mujeres, que apenas la conocían, estaban allí para apoyarla. Les mostró la cosecha, los granos de un azul profundo, la calidad de los tallos. Las mujeres se maravillaron. «Necesitamos hacer algo», dijo doña Inés. «Emiliano tiene la autoridad legal sobre la tierra, pero la comunidad tiene voz, y este maíz es un bien para todos». Juntas comenzaron a idear un plan. Doña Arminda se encargaría de correr la voz entre los agricultores de la región sobre el valor del maíz azul y el potencial de la tierra de Gloria. Rosa y Silvia se encargarían de contactar a sus propios compradores y de crear una demanda para el producto de Gloria. Doña Inés, con su reputación de mujer sabia y respetada, hablaría con el alcalde del pueblo explicando el valor cultural y económico de la variedad de maíz de Gloria. Alfredo, por su parte, se dedicó a ayudar a Gloria a preparar la cosecha para la venta. Le enseñó a secar los granos correctamente, a almacenarlos para preservar su calidad y a calcular el rendimiento de la cosecha. Su conocimiento técnico fue invaluable. Mientras tanto, Emiliano seguía con sus planes de venta. Había contactado a un notario en el pueblo para preparar los documentos. Gloria sabía que el tiempo se agotaba. La presión era inmensa. Cada día era una carrera contra el reloj. Una tarde Emiliano regresó de una reunión con el notario, su rostro más sombrío que de costumbre. «El notario me ha dicho que hay rumores en el pueblo», dijo, mirando a Gloria con desconfianza. «Que estás haciendo tratos con tu maíz azul, que la gente está hablando». Gloria lo miró directamente. «Sí, Emiliano, la gente está hablando, porque este maíz es valioso, y la tierra también lo es. No podemos venderla». La furia de Emiliano estalló. «No me importa lo que diga la gente. Esta tierra es mía, y yo decido lo que se hace con ella. Firmaremos los papeles mañana». Gloria sintió un miedo profundo, pero también una determinación inquebrantable. Había llegado el momento. No podía ceder. Esa noche no durmió. Repasó en su mente cada detalle de su plan, cada palabra de apoyo de las mujeres, cada consejo de Alfredo. A la mañana siguiente, Emiliano se preparó para ir al notario. Gloria se interpuso en su camino. «No irás solo, Emiliano», dijo. «Yo iré contigo, y las mujeres del pueblo también». Emiliano la miró con incredulidad. «Estás loca, Gloria. Nadie se interpondrá en mis decisiones». Pero mientras Emiliano se dirigía a su caballo,
vio algo que lo detuvo en seco. En el sendero, viniendo hacia la cabaña, no solo estaban doña Arminda, doña Inés, Rosa y Silvia, sino también otras mujeres del pueblo, algunas con cestos de maíz azul, otras con sus hijos de la mano. Venían en silencio, con una determinación tranquila en sus rostros. La red de apoyo de Gloria había llegado, pero ¿sería suficiente para detener a Emiliano y salvar la tierra? La procesión de mujeres que se acercaba a la cabaña de Gloria era un espectáculo inusual en el tranquilo campo. Emiliano las observó, su rostro una mezcla de sorpresa y creciente irritación. Doña Arminda, con su andar pausado pero firme, iba a la cabeza, seguida por doña Inés, Rosa, Silvia y una docena más de mujeres del pueblo, algunas con sus mejores rebozos, otras con las manos encallecidas por el trabajo. Alfredo estaba a un lado de Gloria, su presencia un apoyo silencioso. «¿Qué significa esto, Gloria?», preguntó Emiliano, su voz tensa. «No puedes traer a todo el pueblo a mi propiedad». «No es tu propiedad, Emiliano», respondió Gloria, su voz ahora más fuerte y clara que nunca. «Es nuestra tierra, y estas mujeres han venido a apoyarme, a defender lo que es justo». Doña Arminda se adelantó, sus ojos fijos en Emiliano. «Hemos venido a acompañar a Gloria al notario», dijo, su voz resonando con autoridad, «y a testificar sobre el valor de su maíz azul y el valor de esta tierra. No permitiremos que se venda sin que se escuche la verdad». Emiliano intentó argumentar, su voz subiendo de tono, pero las mujeres lo rodearon, no de forma agresiva, sino con una presencia inquebrantable. Sus miradas silenciosas eran más poderosas que cualquier grito. Emiliano, acostumbrado a la obediencia y al silencio de Gloria, se encontró superado por la fuerza colectiva de esas mujeres. Finalmente, con un resoplido de frustración, Emiliano montó su caballo. «Bien», exclamó, «vengan todos, pero no cambiarán nada. La ley está de mi lado». Gloria, Alfredo y las mujeres lo siguieron por el sendero hacia el pueblo. La caminata fue larga, pero llena de una energía inusual. Las mujeres hablaban en voz baja, compartiendo historias, reforzando su determinación. Gloria sentía una fuerza que nunca había conocido, una fuerza que venía de la solidaridad de esas mujeres. Al llegar al pueblo, la pequeña comitiva se dirigió a la notaría. El notario, un hombre de edad avanzada con gafas gruesas, los recibió con una expresión de sorpresa. Emiliano entró primero, seguido por Gloria y el grupo de mujeres que llenaron la pequeña oficina. «Señor notario», comenzó Emiliano intentando recuperar su autoridad, «he venido a firmar los documentos para la venta de mi propiedad». El notario miró a Gloria y luego a las mujeres. «Entiendo, señor Emiliano, pero la señora Gloria también tiene algo que decir al respecto, ¿no es así?» Gloria dio un paso adelante. «Sí, señor notario, esta tierra no debe venderse. Hemos tenido una cosecha excepcional de maíz azul, una variedad antigua y valiosa, y tenemos compradores interesados. La venta de la tierra sería una pérdida para todos». Doña Arminda se adelantó. «Señor notario, este maíz azul es un tesoro de nuestra región. Mi abuela lo cultivaba, y sus propiedades son únicas. Gloria ha trabajado incansablemente para revivirlo, y hay muchos en el pueblo que pueden dar fe de su valor». Doña Inés añadió, «Además, señor notario, la tierra es más que un pedazo de papel. Es el sustento de una familia, la herencia de una mujer, y Gloria ha demostrado ser una guardiana digna de ella». Rosa y Silvia hablaron de los comerciantes interesados, de la demanda que ya existía para el maíz azul de Gloria. Alfredo, por su parte, presentó datos sobre el rendimiento de la cosecha y el potencial de la tierra. Emiliano intentó interrumpir, su voz llena de ira, pero el notario lo detuvo con un gesto. El notario escuchó atentamente a cada una de las mujeres, sus ojos moviéndose de una a otra, evaluando sus palabras. Era evidente que la presencia y el testimonio de tantas mujeres respetadas en la comunidad tenían un peso considerable. Finalmente, el notario se quitó las gafas y miró a Emiliano. «Señor Emiliano», dijo su voz grave, «entiendo su posición, pero la ley también considera el bienestar de la familia y el valor de la propiedad. Y en este caso, parece que la señora Gloria
ha demostrado que la tierra tiene un valor considerable y que su trabajo ha generado una nueva prosperidad. Además, la comunidad parece estar unida en su apoyo. Emiliano se quedó en silencio, su rostro pálido. La batalla legal, que él creía tener ganada, se estaba desmoronando ante sus ojos. La autoridad que siempre había ejercido sobre Gloria se disolvía en la presencia de esas mujeres. El notario continuó: «Sugiero que reconsidere la venta, señor Emiliano, y que dé a la señora Gloria la oportunidad de demostrar el potencial de su maíz azul. Podrían incluso llegar a un acuerdo para compartir los beneficios». Emiliano miró a Gloria, luego a las mujeres y finalmente a Alfredo. Vio en sus ojos no solo desafío, sino una determinación inquebrantable. Entendió que en ese momento y en ese lugar había perdido. La tierra no se vendería, y Gloria no iría a la ciudad. Pero, ¿qué significaría esta derrota para su matrimonio? ¿Cómo reaccionaría Emiliano ante la nueva fuerza de Gloria y el apoyo de la comunidad? La victoria era dulce, pero el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbre. La notaría se vació, dejando atrás un silencio cargado de una nueva realidad. Emiliano salió primero, montó su caballo sin decir una palabra y se alejó por el sendero, su figura encorvada. La derrota era evidente en cada uno de sus movimientos. Gloria lo observó irse, una mezcla de alivio y una extraña tristeza en su corazón. La victoria era suya, pero el costo emocional era innegable. Las mujeres del pueblo rodearon a Gloria, sus rostros iluminados por la alegría y el orgullo. «Lo lograste, Gloria», exclamó doña Arminda abrazándola. «Tu maíz azul ha salvado la tierra». Doña Inés, Rosa y Silvia la felicitaron, prometiendo su apoyo continuo para la comercialización del maíz. Alfredo, con una sonrisa radiante, le estrechó la mano. «Sabía que lo lograrías, Gloria. Tu maíz es especial y tú también lo eres». De regreso a la cabaña, el ambiente era de celebración. Las mujeres ayudaron a Gloria a preparar una comida sencilla con el maíz azul recién cosechado. Las tortillas de un violeta intenso, el atole espeso y dulce, todo era un símbolo de la nueva prosperidad. La cabaña, antes un lugar de silencio tenso, se llenó de risas, conversaciones y el aroma reconfortante de la comida. Gloria se sentó en la mesa, rodeada por esas mujeres que se habían convertido en su familia elegida. Miró a Alfredo, que hablaba animadamente con doña Arminda sobre las técnicas de cultivo. Sentía una profunda gratitud por todos ellos. Habían sido sus pilares, su voz cuando ella no tenía una. Los meses siguientes trajeron una transformación profunda a la vida de Gloria y a la cabaña. La cosecha de maíz azul fue un éxito rotundo. El comerciante de la ciudad cumplió su palabra, comprando la mayor parte de la producción a un precio excelente. Rosa, la panadera, comenzó a hacer tortillas y panes especiales con el maíz azul de Gloria, que se vendían rápidamente en el mercado. Silvia, la quesera, también encontró nuevos clientes para los productos que acompañaban el maíz. La cabaña de Gloria se convirtió en un centro de actividad. Los agricultores del pueblo venían a pedirle consejos sobre el cultivo del maíz azul. Las mujeres se reunían allí para moler el grano, compartir recetas y planificar nuevas estrategias de venta. Gloria, antes una mujer silenciosa y retraída, se convirtió en una líder, su voz resonando con confianza y sabiduría. Emiliano, por su parte, regresó a la cabaña unos días después del notario. Su actitud había cambiado, mostrando una resignación silenciosa, pero las viejas sombras de su inseguridad aún acechaban bajo la superficie. No volvió a hablar de vender la tierra. Observaba a Gloria, a las mujeres, a Alfredo, con una mirada que ya no era de desprecio, sino de una mezcla de asombro y quizás un atisbo de respeto. La dinámica de su matrimonio había cambiado irrevocablemente. Gloria ya no era la mujer sumisa que vivía bajo su sombra. Ella era la proveedora principal, la guardiana de la tierra, la líder de una nueva prosperidad. Emiliano, aunque no lo admitiera con palabras, comenzó a seguir sus consejos sobre el manejo de la tierra, incluso ayudando en la cosecha del maíz azul, aunque con una reticencia inicial.
Alfredo, después de ayudar a Gloria a establecer el nuevo sistema de cultivo y comercialización, decidió quedarse en el pueblo, convirtiéndose en un socio indispensable para Gloria. Una tarde, Gloria estaba sentada en el porche de su cabaña, que ahora tenía un techo reparado y ventanas con postigos de madera. Observaba el campo, los tallos de maíz azul meciéndose suavemente con el viento. La tierra, antes un lugar de opresión, era ahora un símbolo de su libertad y su fuerza. Había construido un hogar, no solo con madera y adobe, sino con determinación, con la ayuda de sus amigas y con la fe en una pequeña semilla. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, los mismos colores de su maíz azul. Gloria sonrió. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar que había cultivado con sus propias manos. Pero, ¿qué le depararía el futuro? ¿Cómo seguiría creciendo su maíz, su comunidad y su propia fuerza en este nuevo equilibrio que había logrado construir? La prosperidad traída por el maíz azul de Gloria no tardó en atraer la atención, pero no de la forma esperada. No fue una sequía o una plaga que se abatió sobre la región, sino una onda de murmullos y desconfianza que comenzó a esparcirse entre los vecinos. El éxito de Gloria, tan rápido y tan diferente del fracaso generalizado con el maíz amarillo, empezó a ser visto con sospecha. Demasiado bueno para ser verdad, decían algunos. Hay algo extraño en ese maíz azul, susurraban otros. La envidia y el miedo al desconocido comenzaron a tejer una telaraña de intrigas. Las viejas inseguridades de Emiliano, que había empezado a integrarse de forma renuente al trabajo con el maíz azul, resurgieron con fuerza ante el peso de esos murmullos. Su propia inseguridad, antes proyectada en Gloria, ahora se volvía contra él. Los vecinos, que antes lo respetaban por su fuerza, ahora lo miraban con pena o desconfianza, como si hubiera sido dominado por su esposa y su maíz mágico. Esta presión externa reactivó las viejas sombras de Emiliano, y él comenzó a alejarse de nuevo, a mirar a Gloria con una mezcla de resentimiento y un miedo que ella no reconocía. Gloria percibió el cambio. Las visitas de los vecinos disminuyeron, los saludos se volvieron forzados. Las niñas y niños que antes jugaban libremente en su patio eran ahora llamados de vuelta por sus madres. El maíz azul, que era su salvación, se estaba convirtiendo en una fuente de aislamiento. Emiliano, en lugar de defenderla, comenzó a criticarla de nuevo, pero de una forma más sutil, más insidiosa. «Tu maíz está causando problemas, Gloria», decía, su voz baja. «La gente no entiende lo que haces. Deberías volver a lo de antes». Era el abuso sutil manifestándose de una nueva forma, la tentativa de minar su confianza y hacerla dudar de su propio éxito, de su propia identidad. Doña Arminda, con su sabiduría, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «El éxito, muchacha», le dijo a Gloria, «es un espejo que a veces muestra lo peor de la gente, y lo peor de uno mismo. Tu maíz azul es demasiado brillante para algunas sombras». Le explicó que la desconfianza venía de una mezcla de superstición y de la incapacidad de algunos para aceptar que una mujer, sola, pudiera tener tanto éxito donde los hombres habían fallado. Alfredo, con su mente práctica, sugirió una solución. «Necesitamos mostrarles la verdad, Gloria. No solo el maíz, sino el proceso, la ciencia detrás de la tradición». Propuso abrir la cabaña, invitar a los vecinos a ver el cultivo, a aprender las técnicas, a probar el maíz azul y a entender que no había magia, solo trabajo, conocimiento y resiliencia. La idea asustó a Gloria. Abrir su casa, su santuario, a aquellos que la juzgaban, pero ella sabía que era la única manera de combatir las sombras. Se acordó de su abuela, que siempre decía que la mejor forma de disipar la oscuridad era encender una luz. Emiliano se opuso vehementemente. «Estás loca, Gloria. No puedes invitar a esa gente a nuestra casa. Solo te traerán más problemas». Su resistencia era un reflejo de su propio miedo y de la vergüenza que sentía por no ser más el hombre fuerte que la comunidad esperaba. Pero Gloria, con el apoyo inquebrantable de doña Arminda, doña Inés, Rosa y Silvia, decidió seguir adelante.
Ellas organizaron un día de puertas abiertas en la cabaña de Gloria. Prepararon platos con maíz azul, organizaron demostraciones de las técnicas de cultivo e invitaron a todos los vecinos. La tensión era palpable. ¿La comunidad vendría? Y si venía, ¿qué pasaría? La cabaña de Gloria, que antes era un refugio de secretos, estaba a punto de convertirse en un escenario para la verdad, y el resultado era incierto. El día de puertas abiertas comenzó bajo un sol fuerte, pero con una atmósfera pesada de expectativa. Al principio, solo las mujeres de apoyo de Gloria y Alfredo estaban presentes. Emiliano estaba ausente, escondido en algún lugar del campo, incapaz de enfrentar la situación. Gloria sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. Lentamente, uno a uno, los vecinos comenzaron a llegar. Primero, los más curiosos, luego, los más escépticos. La cabaña de Gloria, que antes era un lugar de silencio, se llenó de voces. Gloria, con la voz clara y serena, comenzó a hablar. Ella no se defendió de las acusaciones ni intentó justificar su éxito. Simplemente compartió su historia, la semilla de su abuela, el trabajo arduo, los desafíos, los conocimientos que Alfredo había traído, los consejos de doña Arminda. Ella mostró las plantas, explicó las técnicas de rotación de cultivos y de conservación de agua, permitió que tocaran los granos de maíz azul. Rosa y Silvia ofrecieron las tortillas y los panes de maíz azul, cuyo sabor inigualable comenzó a romper el hielo. Doña Inés, con su sabiduría, habló sobre la importancia de valorar lo que es propio, lo que viene de la tierra y de la tradición. Alfredo, con su claridad, desmitificó las magias, explicando la ciencia detrás del éxito del cultivo. Poco a poco, la desconfianza comenzó a disiparse. Los vecinos, que habían venido con miradas de juicio, comenzaron a hacer preguntas genuinas, a probar la comida con curiosidad, a admirar la vitalidad del maíz azul. Vieron no una bruja o una mujer afortunada, sino una agricultora dedicada, una líder. Fue entonces cuando Emiliano apareció. Se había acercado en silencio, observando la escena de lejos. Al principio, su rostro estaba sombrío, pero al ver la interacción, la aceptación, la admiración en los ojos de los vecinos, algo en su expresión comenzó a cambiar. Vio a Gloria, no como la mujer que lo había desafiado, sino como la mujer que estaba uniendo a la comunidad, la mujer que había salvado a todos. En un momento inesperado, Emiliano se acercó a Gloria. No hubo palabras de disculpa ni grandes gestos, solo una mirada que Gloria nunca había visto antes. No era de furia, ni de control, ni de vergüenza. Era una mirada de reconocimiento, un reconocimiento silencioso de su valor, de su fuerza, de su verdad, y quizás un reconocimiento de sus propias fallas. Emiliano, entonces, hizo algo que sorprendió a todos. Tomó un puñado de semillas de maíz azul de la mesa y con un gesto simple, comenzó a distribuirlas entre los vecinos, explicando brevemente cómo plantarlas. No era el Emiliano de antes. Era un hombre que por primera vez estaba apoyando públicamente la iniciativa de Gloria, validando su trabajo y su visión. Aquel día marcó un punto de inflexión. La semilla de desconfianza fue reemplazada por la semilla de la verdad y la colaboración. Los vecinos comenzaron a cultivar el maíz azul y la prosperidad se extendió. La relación de Gloria con Emiliano encontró un nuevo nivel. No era un amor romántico idealizado, sino una asociación basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de la autonomía de Gloria. Él había sido forzado a ver su luz, y al hacerlo, Gloria finalmente se liberó de la sombra que él proyectaba. Gloria había aprendido que el abuso sutil no se combate con gritos, sino con la persistencia de la propia verdad y la construcción de una red de apoyo inquebrantable. Ella había plantado no solo maíz azul, sino también las semillas de la confianza, de la comunidad y de la libertad en su propio corazón y en el corazón de su pueblo. La cabaña, antes un lugar de secretos, era ahora un hogar de verdades compartidas, y Gloria, la mujer que había cultivado su propia luz, estaba lista para cosechar los frutos de su alma. El tiempo, con su paso incesante,
tejió nuevas capas sobre la vida de Gloria y la tierra que había salvado. La cabaña, que una vez fue un símbolo de su encierro, se erigía ahora como un faro de resiliencia y conocimiento. El maíz azul, su semilla escondida, no solo había asegurado el sustento de su familia, sino que había revitalizado la economía de la región, convirtiéndose en un emblema de la sabiduría ancestral y la innovación. Gloria, la mujer que había aprendido a moverse en silencio, era ahora una voz respetada, una maestra para los jóvenes agricultores y una consejera para las mujeres que buscaban su propio camino. Su historia, que comenzó con el miedo al sonido de un caballo, se había transformado en un eco de esperanza que resonaba en cada rincón del valle. Emiliano, aunque nunca recuperó la autoridad que una vez ejerció, encontró su propio lugar en este nuevo orden. Su presencia en la cabaña se volvió más activa. Sus manos, antes usadas para imponer, ahora trabajaban la tierra con un respeto que no necesitaba palabras. Había aprendido a ver a Gloria no como una extensión de sí mismo, sino como una fuerza independiente, una fuente de vida y sabiduría. La tempestad en su hogar se había disipado, dejando un cielo más claro, donde la convivencia, aunque no siempre fácil, se basaba en un reconocimiento mutuo de valor. Alfredo, el joven viajero, se había asentado en el pueblo, convirtiéndose en un socio indispensable para Gloria. Juntos, exploraron nuevas técnicas, experimentaron con otros cultivos resistentes y establecieron una escuela de agricultura para los jóvenes, asegurando que el legado del maíz azul y los conocimientos de Gloria perduraran. Su amistad, forjada en la adversidad, era un pilar de apoyo y crecimiento constante. Las mujeres del pueblo, doña Arminda, doña Inés, Rosa y Silvia, continuaron siendo el corazón de la comunidad. Su solidaridad, su ingenio y su apoyo incondicional habían demostrado que la fuerza de una mujer se multiplica cuando se une a la de otras. La cabaña de Gloria era un testimonio vivo de que la familia no siempre nace, sino que se construye con elecciones, con presencias elegidas, con conversaciones que van acumulando capas de confianza sin que nadie lo declare formalmente. Una tarde de otoño, Gloria estaba sentada en el porche, observando el campo de maíz azul, que se extendía majestuoso bajo el sol. A su lado, Alfredo leía un libro sobre nuevas variedades de semillas. Una brisa suave mecía los tallos, creando un murmullo que era la banda sonora de su paz. Pero esta vez, su paz no era la quietud de la resignación, sino la serenidad de quien ha encontrado su voz y ha hecho florecer su verdad. Sus manos, antes ocultas en el delantal, ahora descansaban sobre sus rodillas, abiertas, fuertes, curtidas por la tierra que había defendido y por las semillas que había liberado. Al levantar la mirada hacia el horizonte, donde el sol teñía el cielo con los mismos tonos violetas y azules de su maíz, Gloria no solo veía una cosecha, sino el reflejo de un futuro que ella misma había sembrado. Un futuro donde cada mujer del valle, inspirada por su historia, sabía que tenía la fuerza para cultivar su propia luz, por más escondida que estuviera. Querida amiga, querido amigo, si la historia de Gloria te ha tocado el alma, es porque quizás conoces la sensación de guardar una parte de ti en secreto, de sentir que tu voz no tiene espacio, o de vivir bajo una sombra que no te permite florecer. Gloria nos enseñó que ese control sutil, esa desvalorización constante, esa sensación de que tus sueños son excentricidades, es una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero que duele profundamente. Ella no fue golpeada, pero fue silenciada, y eso, amiga, es igual de real. Su camino nos muestra que no tienes que esperar a que alguien te rescate. La verdadera liberación comienza cuando decides que tu valor no depende de la aprobación de nadie más. Gloria no se fue de la noche a la mañana. Ella cultivó su fuerza en secreto, paso a paso, hasta que su voz fue innegable. Aprendió a identificar a quienes la veían de verdad, a quienes creían en su potencial sin pedirle nada a cambio. Esas mujeres, ese joven, fueron los pilares que le recordaron que no estaba sola, que sus sueños eran válidos. Si te encuentras en una situación donde tu luz se siente opacada, recuerda a Gloria. Tu maíz azul,
ese talento, esa pasión, esa parte auténtica de ti, merece ver la luz del sol. No tienes que gritar para ser escuchada. A veces, la acción silenciosa y persistente es la que más resuena. Busca a esas personas que te ven, que te valoran, que te animan a crecer. Una relación sana no te pide que te hagas pequeña para caber. Te celebra tal como eres, te impulsa a ser más y te da el espacio para florecer. Si alguien te hace sentir que tus ideas son tontas, que tus esfuerzos son inútiles, o que sin esa persona no eres nada, esa no es una relación que te nutra. Tu historia aún se está escribiendo. Y si la de Gloria te ha recordado que tienes más fuerza de la que creías, que las personas correctas llegan aunque no las hayas buscado, que los lugares donde uno pertenece a veces hay que construirlos antes de poder reconocerlos, entonces ya cumplió su propósito. Si esta historia te ha tocado el alma, por favor, dale me gusta y suscríbete. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de las historias para transformar vidas y te aseguras de recibir más narrativas que te inspirarán a encontrar tu propia voz y a cultivar tus propias semillas de esperanza. ¿De qué país nos escuchas? Déjanos un comentario y comparte tu perspectiva. Sigue adelante, con valentía y con la certeza de que, como Gloria, tienes la fuerza para hacer florecer lo que llevas dentro.